Existen decisiones que no responden a un impulso inmediato. Otras, pese a su apariencia natural, obedecen a una planificación más profunda. La decisión de Carlos Alcaraz relacionada con su hermano Álvaro se ajusta a este segundo perfil. En el contexto del Open de Australia, con la atención puesta en su rendimiento deportivo y en el inicio de una nueva etapa profesional, Alcaraz realizó una afirmación con escasa repercusión mediática, pero de contenido relevante. Dicha afirmación confirma un proceso de reorganización de su entorno profesional en una fase clave de su trayectoria, ya como figura plenamente establecida en el tenis internacional. La salida de Ferrero no solo supone el fin de una etapa histórica, sino el inicio de una estructura distinta, más horizontal, más cercana y más personal. Y ahí aparece con fuerza el nombre de Álvaro Alcaraz. No como sparring, no como acompañante, sino como una figura con voz, peso y presencia real en el box. Carlos lo deja claro, su hermano no está ahí por ser su hermano, está ahí porque le aporta cosas que necesita para rendir mejor. Opiniones distintas, otra forma de ver los partidos, otra lectura del momento. Y eso, en un jugador que ya lo ha ganado casi todo, no es un detalle menor. Porque cuando llegas a la cima, el verdadero reto no es subir, es mantenerse sin perderte por el camino. Y esta decisión, por pequeña que parezca, es una pista muy clara de hacia dónde quiere ir Alcaraz en esta nueva etapa. Aquí es donde muchos se equivocan, porque desde fuera es muy fácil reducirlo todo a una etiqueta cómoda. Está su hermano porque es su hermano. Pero Carlos Alcaraz, precisamente Carlos, es el último que puede permitirse decisiones sentimentales sin lógica deportiva detrás. Álvaro lleva años dentro del proyecto, no apareció ahora, no llegó tras la salida de Ferrero. Ha sido sparring, apoyo diario, compañero silencioso en entrenamientos, viajes y torneos. Conoce cómo funciona Carlos cuando gana, y sobre todo cuando sufre. Y eso, en el tenis de élite, vale oro. Carlos lo explica sin rodeos. Álvaro sabe de tenis, conoce el circuito y, lo más importante, tiene una manera distinta de ver las cosas. No repite el discurso del entrenador principal, no refuerza lo evidente, aporta otra lectura. Y ahí está la clave. Cuando un jugador llega al número 1 del mundo, el problema ya no es técnico, es mental, es emocional, es de gestión del día a día. Tener a alguien en el box que te diga lo que otros no se atreven, que te hable sin filtros y que no necesite proteger su puesto dentro del equipo, cambia completamente la dinámica. Álvaro no necesita agradar, no necesita justificar decisiones, no necesita construir un relato, y eso le permite decir cosas que en ciertos momentos pueden marcar la diferencia entre ganar un partido grande o perderlo por detalles. Por eso Carlos insiste tanto en una idea, me aporta mucho. No habla solo de tenis, habla de equilibrio, de confianza, de estabilidad. En una etapa sin Ferrero, donde todo se observa con lupa, rodearse de gente que te conoce desde antes de ser estrella no es un retroceso, es una forma de protegerse. Y esto no va de improvisar, va de construir una nueva versión del equipo sin romper la esencia que lo llevó hasta arriba. Aquí está el verdadero cambio, no en los nombres, en la estructura. Durante años, el proyecto Alcaraz tuvo un eje muy claro, Juan Carlos Ferrero. Todo pasaba por ahí, decisiones, discurso, jerarquía, funcionó y funcionó de manera brillante, pero ese ciclo se cerró. Lo que nace ahora no es un relevo 1 a 1, es algo distinto. Samu López asume el rol de primer entrenador, el técnico puro, el que baja al detalle, al trabajo diario, a la táctica, al método. Carlos lo ha dicho muchas veces, Samu le aporta cosas que muy pocos entrenadores pueden darle hoy en día, pero Samu no está solo, y ahí entra Álvaro, no como entrenador clásico, no como figura autoritaria, sino como puente entre el Carlos jugador y el Carlos persona, entre la exigencia del alto rendimiento y la necesidad de sentirse cómodo, protegido y escuchado. Álvaro entiende cuándo Samu tiene razón y cuándo Carlos necesita algo distinto, entiende cuándo insistir y cuándo aflojar, y eso no se aprende en cursos de entrenadores ni en manuales tácticos, eso se aprende conviviendo. Este triángulo dice mucho del momento de Carlos. Ya no es el chico que necesita que le marquen el camino, es un número 1 que elige cómo quiere ser acompañado. Y fíjate en un detalle importante, Carlos no habla de control, habla de confianza, de sentirse bien, de rendir mejor porque el entorno suma, no porque aprieta. Eso es madurez competitiva. No se rodea de gente para que le diga lo bueno que es, se rodea de gente que le ayuda a sostener el nivel cuando la presión aprieta, cuando el torneo se alarga y cuando el margen de error es mínimo. Este nuevo equipo no busca
busca cambiar a Alcaraz, busca proteger lo que lo hizo llegar hasta aquí mientras evoluciona. Y eso, en el tenis moderno, es una ventaja enorme, porque los golpes se entrenan, el físico se trabaja, pero el entorno es lo que decide cuánto tiempo puedes mantenerte arriba. Lo de Carlos Alcaraz con su hermano Álvaro no va de nepotismo, no va de me rodeo de los míos porque sí, va de entender en qué punto de su carrera está. Carlos ya no está construyéndose, Carlos está defendiendo su sitio. Y cuando llegas ahí, cuando eres número uno, cuando cada torneo es una lupa, cuando cualquier gesto se analiza, el talento deja de ser lo más importante. Lo que marca la diferencia es la estabilidad. Samu López pone el método, Álvaro pone el equilibrio, y Carlos, por primera vez, parece estar diseñando su entorno exactamente a su medida. No busca una figura dominante, busca un ecosistema que funcione, un equipo donde pueda crecer sin romperse, donde pueda corregir sin perder identidad, donde pueda fallar sin sentirse solo. Eso dice mucho de su cabeza, y todavía más de su ambición a largo plazo, porque los grandes no solo ganan por cómo golpean la bola, ganan por cómo se rodean, por cómo se escuchan y por cómo se protegen cuando todo aprieta. Este Alcaraz no es el del vamos a ver qué pasa, es el de sé lo que necesito para seguir arriba. Y ahora la pregunta no es si Álvaro está preparado, la pregunta real es otra. ¿Está el circuito preparado para un Alcaraz aún más cómodo, más estable y más consciente de sí mismo? Y aquí es donde todo se vuelve interesante de verdad, porque esto no va solo de meter a tu hermano en el box ni de repartir funciones tras la salida de Cerrero. Esto va de cómo quiere Carlos Alcaraz construir su entorno en el momento más delicado de su carrera, cuando ya no es promesa, cuando ya es número uno, cuando cada decisión pesa el doble. Álvaro no llega como una figura decorativa ni como un simple apoyo emocional. Carlos deja claro que escucha su opinión, que le aporta una mirada distinta, que en ciertos momentos ve el tenis desde un ángulo que ni siquiera el cuerpo técnico principal está viendo. Y eso, en la élite, puede ser oro, o puede ser un problema si no se gestiona bien. Porque una cosa es confiar en alguien y otra muy distinta es mezclar familia, jerarquía y toma de decisiones en un deporte donde los egos, la presión y los resultados mandan. No todos los días ganas, no todos los partidos salen bien, y ahí es donde se verá si esta estructura suma o si genera fricción interna. Alcaraz está apostando por un modelo muy concreto, menos ruido externo, menos nombres rimbombantes y más gente que le conozca de verdad, personas que saben cómo reacciona cuando pierde, cómo se bloquea cuando algo no fluye y qué necesita escuchar cuando la cabeza empieza a ir más rápido que la raqueta. Y esa apuesta dice mucho de cómo entiende Carlos esta nueva etapa. No quiere que le dirijan desde arriba, quiere sentirse parte activa de las decisiones, rodeado de gente de máxima confianza. Ahora bien, el circuito no perdona, y los resultados serán los que validen o cuestionen este movimiento. Y ahora te lanzo la pregunta, porque aquí quiero leerte. ¿Crees que meter a su hermano Álvaro con más peso en el equipo es un acierto o un riesgo innecesario para Carlos Alcaraz? ¿Más estabilidad emocional o menos distancia profesional? Déjamelo en comentarios, que este tema da para debate serio. Y si te gusta este tipo de análisis, sin ruido, sin titulares vacíos y yendo al fondo de lo que pasa de verdad en el tenis, suscríbete al canal, porque aquí no seguimos la corriente, la leemos, la analizamos y la explicamos. Nos vemos en el próximo vídeo.